Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a Skol. ¿Cómo estás, Skol? La verdad, bastante feliz de estar nuevamente por acá con todos los incógnitos y feliz de estar nuevamente contigo, Avita. La neta es que habíamos tenido un tiempecín ahí sin poder grabar contenido. Perdonen por tenerlos tan abandonados, pero ya estamos aquí de vuelta y pues se hace lo que se puede, ¿no? También hay lapsillos de tiempo en los que el trabajo es un poquito cargado y pues ni hablar, ¿no? Pero emocionado de estar grabando otra vez aquí contigo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ava? Exactamente, y como lo dices, Skol, habíamos tenido ya varias semanas en que no habíamos subido contenido realmente porque pues entre el trabajo, como lo dice, y otras cuestiones, pues se ha complicado un poco el hacer los guiones, el unirnos para grabar, a la edición, etcétera. Pero pues vamos a empezar nuevamente ya a traerles episodios recurrentemente porque es algo que nos gusta y como lo hemos dicho siempre, y es también para que ustedes se diviertan. Y pues hemos tenido pues muchos comentarios, ¿no? Que les gusta cómo narramos, les gusta lo que hacemos. Entonces, eso pues nos da para adelante y para seguir haciendo más episodios, haciendo más investigaciones sobre temas que nos encantan. Y te quiero pedir que si no te has suscrito a los diferentes canales, ya sea canales como Spotify, iVoox, todos los de audio, o vayas también a YouTube y te suscribas porque eso pues nos ayuda también muchísimo. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios para pues que siga creciendo esta comunidad y podamos seguir haciendo más episodios y más contenido. Y bueno, pues dicho lo anterior, en esta ocasión vamos a hablar de algo súper interesante, algo que me vino a la mente después de algo que sucedió hace relativamente poco, que fue el cónclave para elegir al nuevo papa. Y entonces estuve pensando qué podríamos hablar sobre el Vaticano. Digo, podríamos hablar de muchísimas cosas porque hay muchos temas oscuros ahí, pero elegí hablar de Juan Pablo I, ¿no? Y vámonos directamente al tema. El 6 de agosto de 1978, el mundo se consternó por la muerte del Papa Pablo VI, o Paulo, pero en realidad es Pablo como lo conocemos. Por esta misma razón se llevó a cabo un cónclave bastante corto en donde se eligió un nuevo papa y así el 26 de agosto del 78, o sea, 20 días después, Albino Luciani fue presentado como el nuevo papa con el nombre de Juan Pablo I. El mundo celebró la elección de Albino, pues todos lo describían como una persona muy humilde, cercano a la gente y con una gran sonrisa, por lo cual fue apodado como el Papa de la Sonrisa. Parecía que todo iba con normalidad, el Papa realizaba sus labores diarias sin ningún problema, o al menos eso era lo que se veía, pero la mañana del 28 de septiembre del 78, su secretario, el padre John McGee, entró a la habitación de Albino en donde pudo ver que el cuerpo yacía sin vida en la cama. El Papa había fallecido a la edad de 65 años. Y esto es un dato también importante para más adelante, que no era tan grande como otros que han muerto a los 80, 90 años de edad. Sí, o sea, digamos, es grande para una edad ya, digamos, para otras cosas o demás, pero sí es verdad que yo nunca he visto a un papa joven, o sea, más joven que justo, ¿no? 60, 70 años. Bueno, ¿no? Es que también hay una edad en la que se puede elegir un papa, pero sí, lo que vamos es que yo he visto, por ejemplo, el que yo tengo más en la mente, Juan Pablo II, pues murió muy grande. Entonces, Sí, ya, esto todavía. me da que murió relativamente joven Albino. Sí. John salió y minutos más tarde llegó el doctor Renato Busonetti, quien confirmó la muerte de Juan Pablo I. La versión oficial fue que Albino falleció a causa de un infarto mientras dormía. La comunidad quedó en shock, pues Juan Pablo I solo había durado en su cargo 33 días, el periodo más corto en la historia papal.
Pero la Iglesia Católica, pues no podía quedarse sin su máxima figura, así que 18 días más tarde, Karol Wojtyła fue elegido como el nuevo Papa con el nombre de Juan Pablo II como una forma de homenajear a su antecesor Juan Pablo I. Y podríamos pensar que es la simple historia de un hombre que murió a causa de un infarto a sus 65 años, pero puede que la realidad es más o sea más oscura de lo que parece y justo es de lo que vamos a hablar y vamos a entrar en los detalles. Pero para entender y entrar en contexto un poco de quién era Albino, vámonos muy atrás para conocer sus inicios y por qué desde pequeño lo que fue aprendiendo y lo que se le fue quedando en su cabeza y en su corazón influyó, a mi parecer, en su muerte. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, un pequeño pueblo de Italia, que hoy en día es solo conocido como Canale di Agordo, hijo de Giovanni Luciani, albañil de profesión, y Bartola Tancón. Desde muy pequeño, o mejor dicho, desde su nacimiento, Albino tuvo muchas complicaciones, por lo cual fue bautizado prácticamente al salir del vientre por la matrona que ayudó en el parto. 2 días más tarde y con mejor salud, su bautizo fue formalizado por el párroco del pueblo. O sea, digamos que desde que nació no le veían esperanzas de vida y entonces dijeron, mejor bautízalo porque si no se va a morir sin su bautismo, ¿no? Y digo, en estas épocas y en estos lugares tan arraigados, pues era importante que se bautizara. Sobre todo por el hecho de que si no se iba, era la creencia, ¿no? Se iba al... ¿Dónde pues, estarán los niños? Sin bautizar al limbo, ajá, sí, ¿no? donde quedan sin... Bueno, ahí se quedan estancados nada, ¿no? y no trascienden, ¿no? Ajá. Albino era el mayor de sus 3 hermanos, y su familia era de origen muy humilde, una familia que pasó penurias durante la Primera Guerra Mundial. Giovanni, su padre, era un hombre con ideales socialistas y le fue inculcando esas ideas a Albino desde muy pequeño. Además de que no era una persona creyente de Dios y no profesaba ninguna religión. Giovanni tuvo que dejar su país y su casa durante 27 años ya que la situación de este lugar era insostenible y necesitaba trabajar en otros países para poder mantener a su familia. Aunque sí realizaba visitas cada que podía, ¿no? 1 vez al año, 2 años, etcétera, visitaba a su familia. Entonces, como pueden ver, la convivencia con su padre fue muy escasa. Albino no tuvo como mucha interacción con su papá, pero eso no importó tanto, pues Giovanni le inculcó a Albino ideas de igualdad, de proveer y cuidar a los que menos tienen, de trabajar para su comunidad, y esas ideas se incrustaron en el corazón de Albino, pues hasta el final de sus días buscó todo esto, pero más adelante les platico a fondo. Albino mostró su vocación desde muy pequeño, incluso pedía visitar la iglesia constantemente. Su padre, al enterarse de esto, le dijo que no era lo que quería para él, debido a la idea de que Giovanni pensaba que la Iglesia Católica distaba de los ideales de igualdad y repartición de riquezas que él quería, ¿no? Y con sus ideales socialistas y que ayudara a los que menos tiene, etcétera. Pero aún así no le prohibió a su hijo de que siguiera ese camino, e incluso le escribió una carta donde le daba permiso y le dejó unas palabras que seguramente marcaron el futuro de Albino. La carta decía: te doy un consejo. Espero que cuando seas sacerdote estés del lado de los pobres y de los trabajadores porque Cristo estuvo de su parte. Esta carta, o se sabe de esto porque fue encontrada en su habitación al momento de su muerte, y esto nos demuestra pues de cierta manera la importancia de esas palabras para Albino, que guardó digamos esa carta hasta el final de sus días. En 1923, a la edad de los 11 años, ingresó al seminario menor de la localidad de Feltre, donde, según cuentan, Luciani leyó todos los libros que había en el lugar y era sorprendente su capacidad para recordar absolutamente todo lo que había leído. Durante el verano volvía a su casa y trabajaba en el campo. En 1928 entra al seminario gregoriano de Belluno para seguir con su formación. Durante su juventud conoció al párroco de Canale, Filippo Cardi, y este es uno de lo que yo vi, siento que es uno de los íconos que marcaron también, aparte de su padre, desde el principio, que estos ideales de igualdad, ¿no? De ayudar a los que menos tienen. Filippo como que lo marcó demasiado también porque era un sacerdote que estaba dedicado completamente a los pobres. Los apoyaba con techo, comida, educación, todo lo que podía hacia la gente que menos tenía, él lo hacía. Entonces en ese instante Luciani se convirtió en su discípulo, ya que Filippo representaba todo lo que él buscaba o creía que tenía que ser la Iglesia Católica.
él creía que se debía de acercar a los que menos tenían. Además de esto, Filipo era un hombre muy letrado, incluso más que Albino, por lo cual Luciani aprendió mucho de él. O sea, fue una figura como yo quiero ser como él, ¿no? O sea, yo quiero llegar a ser o ser tan inteligente y tener esos ideales tan fuertes que tenía Filipo. Aquí voy a hacer la primera acotación, puede ser varias, pero esta es la primera. Albino, desde este momento, o sea, siendo muy joven, estaba ya haciendo dos cosas que la iglesia no veía con buenos ojos: compartir con el pueblo y educarlos. Obviamente sabemos que lo que menos quería la iglesia para no perder poder, lo mismo que hoy hacen los políticos, es compartir lo que saben y lo que tienen con el pueblo, y mucho menos educarlos, porque saben que alguien con educación y con conocimiento pues se pueden rebelar. Entonces desde aquí, desde muy joven, ya Albino empieza a hacer cosas ya fuera de lo común, que, ¿no? Fuera de lo más allá de fuera de lo bueno, común, ¿no? De lo que de la lo que iglesia, convenía. de que la iglesia podría empezar como a verlo así, es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué está haciendo esto? Sí, digamos, él veía más un bien común más que un bien a la iglesia, ¿no? Como es común que sea, ¿no? Que realmente, digo, con todo respeto a las personas que son creyentes, pero hay mucha gente que es tan radical que prefieren así como a la iglesia que incluso compartir a lo mejor con alguien, ¿no? Entonces, no sé, creo que es como por ahí va, ¿no? Sí. La idea de él. Sí, él buscaba, como lo dije, la repartición incluso de las riquezas. Si la iglesia tenía, era buscar cómo compartirlo con la gente que menos tenía. Cardi describía a Luciani como un devorador de libros, tanto así que a la edad de 20 años le encargan que realice el catálogo de la biblioteca de la parroquia, y además lo ponen a escribir el boletín de la misma parroquia, pero con un estilo muy sencillo para que la comunidad con menos recursos lo pudiera entender. O sea, con palabras, digamos, más coloquiales, que la gente, cualquier persona que lo leyera lo pudiera entender. Y entonces a partir de ahí Luciani empezó a agregar notas de ciencia y educación que de verdad ayudaba a estas comunidades. Albino jamás dudó de sus creencias, jamás flaqueó, y entonces pidió al obispo entrar en la compañía de Jesús, como lo habían hecho ya algunos de sus compañeros, pero su petición le fue negada porque le dijeron que él no estaba para recluirse en un claustro, sino que él debería de estar afuera, cercano a la gente. O sea, a él no lo veían estar en un claustro, encerrado, rezando, meditando, leyendo, solamente porque a él le veían muchas otras cualidades en las que se podría acercar a la gente, e incluso a lo mejor para la iglesia era bueno porque podías acercar a más gente y feligreses hacia tu comunidad católica, como ¿no? Un poquito departamento de ventas, ¿no? Ve a promulgar mi palabra y tráeme más gente, ¿no? Exactamente, o sea, entonces no con mala onda, pero es mucho más probable que una persona que te hable bien, que sepa dirigirse a ti, que te ayude hasta cierto punto, le hagas caso, que a una persona que pues ni por aludido, ¿no? O sea, creo que por ahí es el hecho de, como dices, ¿no? Lo veían más en la calle que adentro. Sí. A los 22 años se ordenó como sacerdote después de recibir una dispensa canónica, ya que aún no cumpliera la edad necesaria para ser ordenado, pero debido a sus habilidades hicieron una excepción. O sea, él se ordenó sacerdote antes de lo que no, comúnmente y normalmente se hacía, porque era muy bueno. Su primer ministerio fue en Agordo como profesor de religión y cooperador parroquial. En esa misma época ingresa a la Unión Apostólica del Clero, una institución que buscaba que sus miembros asumieran el compromiso de una intensa y fiel vida espiritual, pero también con un servicio apostólico activo, o sea, que estuvieran trabajando, o sea, lo mismo, no adentro, no encerrado, sino que él estuviera afuera dando la palabra, ayudando a la gente. Ayudando, ¿no? Ajá, porque no solo era el hecho de promulgar la palabra, ¿no? Sino que como su papá ya le había dicho, bueno, ¿cómo decirlo? Cimentado, ¿no? El hecho de apoyar a la gente, el hecho de estar haciendo algo por los demás, no solamente hablar, ¿no? Sino en acciones hacer algo por esta gente. Exactamente. En el 37 fue nombrado vicerrector del Seminario Gregoriano de Belluno, colaborando con el rector, el Monseñor Santín. Aún a pesar de no tener ni 30 años, Albino se convirtió en el segundo al mando. O sea, entonces se dan cuenta como Albino tenía unas habilidades y conocimientos
muy grandes. Grandes. Aparte, él se queda a cargo de los seminaristas. Y aquí voy a hacer otra acotación, porque me detuve un momento para empezar a investigar un poco más, porque me resulta a mí, y eso lo digo como Ava, me resulta difícil comprender y pensar que un sacerdote de verdad se dedique a lo que es la verdadera iglesia. Y aunque yo estoy investigando, leyendo, tal vez es por la época, tal vez no hay registros, no lo sé, pero no encontré ningún caso de abuso o malversación de recursos. O sea, él siempre estuvo completamente limpio. Wow. La gente en aquella época lo describía como una persona muy inteligente, riguroso, pero también muy atento, cercano a los jóvenes y siempre disponible para escuchar y ayudar. Pero lo que me resultó más sobresaliente, y aquí es otro punto que es de los que digo, son cosas que la iglesia no veía bien, es que Luciani trataba a las monjas y a las mujeres que trabajaban con él como iguales, como alguien, o sea, como si fuera cualquier otra persona. Y eso en la iglesia y en las parroquias no les parecía, no le gustaba a la gente cómo él trataba a las mujeres. Y digo, esto es un facto, o sea, sabemos que la iglesia católica a las mujeres pues siempre se les tuvo pues, cierta, ¿cómo decir mal? Pues era inferioridad. La verdad sí, inferioridad, o sea, valía menos para ellos, categóricamente valían mucho menos que cualquier hombre, ¿no? En la iglesia. Albino siempre estaba estudiando, leyendo, incluso por las noches, preparando sus enseñanzas en el seminario, o sea, todo un erudito. Luciani decide ingresar a una universidad para estudiar un doctorado en teología, pero la iglesia le dice que lo piense, que sí, que ellos están de acuerdo, pero ellos no querían perder a un elemento como Luciani, porque ellos pensaban que tal vez él estudiando, yéndose a una universidad, tal vez abría el panorama a otras cosas y a lo mejor ya no volvía a la iglesia. Entonces la iglesia mueve sus influencias para que Albino estudiara vía Zoom. Bueno, no es cierto. O sea, desde el seminario sin asistir a clases. O sea, señales de humo, ¿no? Sí fue algo, sí fue algo así porque fue remoto. No había esa tecnología, no había. Pero él estudió desde el seminario y terminó su doctorado en 1941 con las mayores calificaciones mediante una tesis titulada El origen del alma humana según Antonio Rosmini. Y ahí va otra. Lo curioso de todo esto es que Rosmini, fue un cura que nació en el siglo XVIII y que entre todo lo que realizó destaca su estudio sobre la evolución de la especie y del alma. Obviamente Antonio fue muy castigado por la iglesia en su momento por sus ideas y entonces Albino elige este tema para su tesis, aunque lo que yo leí, lo que pude ver es que Albino se oponía a algunas ideas de Rosmini. O sea, no es que su tesis fuera como apoyando, sino contra de. En contra, buscando qué era lo que no estaba de acuerdo. Pero, obviamente, esto iba a empezar a hacer mella y ruido en la iglesia, ¿no? O sea, ya te digo que Albino ya empezaba a hacer cosas que No, sí, o sea, salía de la normalidad, salía de lo común. Entonces, Albino comienza, aunque no estaba de acuerdo con lo que decía Rosmini, empieza a interesarse en estas ideas y empieza a leer más escritos de esta persona. En el 49 fue nombrado como director de la oficina de catequesis de la diócesis. Ahí Luciani escribe una catequesis en donde pone mayor énfasis en los pobres, además de ideas socialistas, y pone atención a las prostitutas, pues él creía que cualquier persona tenía la oportunidad de conocer a Dios. Otra más, o sea, él ya está empezando. Sí. O sea, es que aquí hay que, y es algo que siempre digo, ¿no? Pero hay que tomar mucho en cuenta, como tú decías hace rato, ¿no? La época. O sea, no es como que digamos ahorita, incluso si dijéramos ahorita de todo esto, yo creo que sí sería como un poquito, bueno, no un poquito, lo hemos visto con la comunidad LGBT, ¿no? Cada situación o demás se hace una faramalla, ¿no? Entonces, en ese entonces, con las, ¿cómo decirlo?, restricciones que había, con las creencias que había tan arraigadas, sí era ir en contra de todo prácticamente. Sí, o sea no era fuera de lo normal. Él estaba muy revolucionado, o sea, tenía ideas revolucionarias. Y eso me cuesta trabajo más adelante cuando lo eligen a él como papa, o sea, el preguntarme por qué, pero ahorita lo vamos a tocar.
En el 54 hay un nuevo obispo en la región, quien lo nombra vicario general de la diócesis, y así llega hasta la punta de esta organización. Ahí encuentra malos manejos de dinero y llega hasta las últimas instancias. El 15 de diciembre del 58 fue nombrado obispo de la diócesis de Vittorio Veneto y consagrado como tal en la Basílica de San Pedro por el Papa en turno. Toma posesión de la diócesis de Vittorio Veneto el 11 de enero del 59 y durante 11 años ejerció su ministerio en esta diócesis. Se tomó su papel de obispo muy en serio, ya que los sacerdotes de ahí del lugar no necesitaban pedir cita previa, pues cada sacerdote que llegaba, sacerdote que era recibido. O sea, él tenía, digamos, la puerta abierta para todos. Un sacerdote de esta época, del obispado de Luciani, dijo, era como si tuviéramos nuestro papa personal. En la mesa de Luciani siempre había 2 o 3 sacerdotes. Era un hombre que no podía dejar de darse, pues solía visitar a los enfermos y a las personas con discapacidad. En hospitales vivía en un estado de sobresalto, ya que nunca se sabía si el obispo se presentaba. Se subía a su bicicleta, se acercaba a los hospitales y recorría las salas. También visitaba a los curas de las montañas para tratar los problemas específicos de cada localidad. Entonces, a diferencia de otros obispos, Albino trataba a las personas de una manera mucho más cálida, mucho más cercana. O sea, él no solo, como lo dije desde hace rato, no solo estaba encerrado en su claustro, en su parroquia, sino él salía a ver qué eran los problemas que tenía la gente, los enfermos, sí, los pobres, incluso en comunidades rurales las más alejadas. Él iba para ver qué era lo que necesitaban. Aparte de que Albino también trataba a las monjas como iguales e incluso formó un gran lazo con varias, en especial con Vicenza Tafarel, quien es un personaje muy importante más adelante. Durante su estancia en la diócesis descubrió que 2 sacerdotes habían desfalcado el lugar y se dio a la tarea de conseguir recursos, y en pocos meses restableció la situación económica y denunció a los responsables. O sea, no solo se quedó en investigar y en tratar de salvar el lugar, sino se fue con quiénes fueron y aparte sí los denunció. O sea, los denuncia y aparte después pide como les dice que tengan como piedad de ellos, ¿no? De su situación. Pero aún así no se detuvo. O sea, sí fue y denunció. Sí, eso es lo que le correspondía. Exactamente. O sea, lo que pocos realmente hacen. Justo en aquella época se llevó a cabo el 21º concilio, mejor conocido como el Concilio Vaticano II, que a grandes rasgos es una reunión en donde se convocaron a todos los obispos cristianos con el objetivo principal de la renovación y la actualización de la Iglesia en relación con el mundo moderno. Obviamente Luciani estaba ahí por sus ideas revolucionarias. Este concilio se vio interrumpido por la muerte de Juan XXIII y la elección de Pablo VI. Este concilio terminó con nuevas reformas como la posibilidad de utilizar lenguas vernáculas en las misas. O sea, sí se abrieron como unas posibilidades. Este concilio impulsó una mayor participación de los laicos en la vida de la iglesia y fomentó el diálogo interreligioso. O sea, realmente no hubo cambios tan grandes, tan significativos, pero sí se pudo observar una nueva corriente dentro de esta iglesia de obispos que buscaban que la iglesia pusiera énfasis en los desafíos de la sociedad de ese momento, ¿no? O sea, como lo que creo que sucedió desde mi punto de vista con Francisco. Después de Benedicto hubo como que dijeron vamos a poner un papa más cercano a la gente y más progre, que con ideas un poco más revolucionarias para atraer más gente, ¿no? La gente que a lo mejor se nos está yendo es lo mismo que creo que hicieron en este concilio. Cuando eligen a Pablo VI, él comienza a trabajar y tenía ideas también revolucionarias, pero todos lo describen como alguien muy tibio, ya que jamás defendió las ideas que tenía antes de ser papa. O sea, antes de ser papa tenía ideas muy revolucionarias, pero cuando llegó ahí simplemente no las implementó. Alguna que otra ahorita lo voy a comentar, sí. El 15 de diciembre del 69, Pablo VI nombró a Albino como patriarca de Venecia y tomó posesión del cargo el 3 de febrero del 70. Luciani siguió escribiendo y mejorando su catequesis, y aquí viene algo que para mí me rompió la cabeza. Después de esto, él mejora su catequesis, pero ahora agrega temas relacionados con el robo que él había visto como obispo, o sea, temas relacionados de robo dentro de la misma iglesia, e incluyó apartados, y creo que eso, como lo dije, fue uno de los clavos de su ataúd. Se atrevió a publicar y hablar sobre el abuso de menores dentro de las iglesias. O sea, lo que nadie se había atrevido a tocar,
él lo hizo. Y eso a mí me rompió la cabeza. O sea, como alguien dentro de esta misma organización, digamos, va en contra de todo lo que está establecido, porque es obvio que todos saben saben que existe y saben que ha existido desde siempre, pero nadie lo toca ni lo ha... No lo hacía público, no era como ni el no ha elefante. luchado nada. Era el contra eso. elefante en el cuarto, ¿no? Y porque, por ejemplo, después Juan Pablo II, yo siempre lo dije, yo de más joven, pues siempre lo tenías como la imagen de lo que es la iglesia, ¿no? Alguien bueno, alguien que parecía que ayudaba a la gente, etcétera. Pero después cuando empecé a investigar y leer todo lo de Juan Pablo II, pues simplemente fue una persona también bastante tibia, pero más allá de tibia, o sea, protegió muchas cosas que no debían permitirse, ¿no? Entre ellos está Maciel, que fue un personaje súper oscuro y siempre tuvo la protección de Juan Pablo II. Entonces, pues, ¿cuántos ceros durante su patriarcado, Albino sufrió de problemas cardiovasculares, los cuales fueron tratados satisfactoriamente, pero puede ser importante también este dato: problemas cardiovasculares. Y ahora sí se viene lo chido, como diría Luisito Comunica, porque el 6 de agosto del 78, como lo dije, el Papa Pablo VI murió a causa de un infarto agudo al miocardio en la residencia Castel Gandolfo, que es parte también de la Iglesia Católica. Es donde mandan como a la gente a descansar, supongo que a sus últimos días, cuando ya está muy enfermo, y ahí muere. Su funeral fue muy austero y su cuerpo no fue embalsamado a petición del mismo Papa, obviamente en vida. Un par de semanas después se lleva a cabo un cónclave muy pequeño, el segundo más breve del siglo pasado, porque solo duró 2 días. Parecido a ¿no? Sí, muy parecido. Albino Luciani fue presentado como el nuevo papa, quedando en la historia como el primer papa con 2 nombres, Juan Pablo I. Su coronación fue sencilla y fue el primer papa que se negó a aceptar la corona papal. Esto obviamente marcó un cambio en la tradición papal. Aunque se dice también que Pablo VI, como también les dije, tenía ideas revolucionarias y también dicen que sí aceptó la corona, se la pusieron, pero después la donó posteriormente. Entonces, pero él sí la aceptó, o sea, sí se la pusieron. A Juan Pablo I él no aceptó ponérsela. Wow. Muchos quedaron sorprendidos por la elección de Juan Pablo I, pues no estaba ni siquiera en el radar ni en los principales candidatos. Él también declara que se sorprendió demasiado, que él solo iba a votar. Y cuando lo eligen, él no entiende el por qué. Todos creyeron que tal vez querían dar continuidad a las ideas revolucionarias de Pablo VI y así poder acercar a la iglesia a la gente y traer más feligreses. Me parece como si un poco congruente y con sentido, que si en esa época también se llevó a cabo la conciliación, que buscaban como modernizar ciertas cosas, entonces sí necesitaban a alguien que siguiera con estas como ideas también revolucionarias, para evitar conflictos, ¿no? Para seguir trayendo, porque si ponías a alguien más recatado, alguien que tuviera ideas más antiguas, a lo mejor la gente que se estaba acercando o los jóvenes que se estaban acercando se iban a alejar ese momento. Juan Pablo I empezó a chambear, a resolver, como dirían acá. Tomó decisiones para que hicieran más humano al Papa, declarando incluso que sentía vergüenza por algunas situaciones. ¿A qué me refiero? Digo yo no, pero yo escuchaba a gente cuando yo era niño, o sea, el Papa, para la gente que es creyente de la religión católica, el Papa es la figura máxima de todos los creyentes. Incluso es, digamos, el lazo entre lo terrenal y Dios, y lo divino, ¿no? Incluso, o sea, en la definición el Papa sería parte de Dios. Entonces, el hecho de que Juan Pablo I empezara como a hacer cosas para hacer más humano al Papa, en el aspecto de que se dieran cuenta que él también era una persona como cualquier otra y no verlo como una divinidad, eso a mí también me parece súper revolucionario dentro de la Iglesia Católica. O sea, él Juan Pablo I sí se reventó unas que sí me dan mucho para pensar, porque que tal vez sí lo desaparecieron. O sea,
Él fue el primer papa en usar el yo en lugar del plural, o sea, cuando daba sus sermones hablaba de él, ¿no? O sea, y eso también me resulta muy grato, el hecho de que él se tomara tomara como responsabilidad de su vida y hablara de él, ¿no? No en plural hablando de los otros. Entonces claro. eso me gustó. También rechazó la silla gestatoria, aunque después lo convencieron para que la usara, que porque la gente tenía que verlo cuando estaba en la plaza. Y aquí viene también el lema de su papado, que para mí es súper fuerte, es humildad, ¿no? Algo que debería tener la iglesia, o per se debería de ser la iglesia, pero no es así, ¿no? Entonces él aquí refleja que las ideas desde que era muy pequeño y como fue creciendo se quedaron tan arraigadas que obviamente siguió hasta ser papá, llevando a cabo todo lo que le habían enseñado. Sí, lo que él creía. Una de sus declaraciones de gran repercusión fue: Dios es padre y más aún es madre. Imagínense lo que sería para toda la gente en aquel entonces que dijera estas palabras, pero él se refería a Isaías, que compara a Dios con una madre que no olvida a su hijo Sión. Entonces, pero aún así impactaba demasiado en lo que decía. O sea, ¿cómo es posible que diga que Dios es mujer, ¿no? Que sea madre, o sea. Ajá. Entonces, como lo dije, Juan Pablo sí fue alguien que pateó así todo lo que estaba puesto y lo empezó como a derrumbar para hacer una nueva visión de lo que él creía que debería ser. Pues sí picó el abejorro el panal con, exacto, con un palo. Sí le pegó, le pegó con la escoba, o sea. Sí, o sea, fue, a ver, píquenme, o sea. No, sí, él sí se fue, siento que se fue a los extremos. Está bien, porque esos eran sus ideales y era lo que quería. Juan Pablo I continuó trabajando, pero el 29 de septiembre del 78, poco antes del amanecer, su cuerpo sin vida fue encontrado en su cama. El cuerpo fue encontrado por el padre John Magui, como lo dije hace rato, y unas horas más tarde el doctor Renato Busonetti confirmó la muerte de Juan Pablo I. La versión oficial arrojó que Albino había muerto a causa de un infarto mientras estaba dormido. A diferencia del Papa Pablo VI, Juan Pablo I sí fue embalsamado el mismo día de su muerte para ser velado y posteriormente enterrado. Todos estaban consternados, pero nadie sospechaba nada oscuro tras su muerte, pues los antecedentes de Albino, o sea, sus problemas cardiovasculares, demostraban que la muerte por infarto era realmente una opción. Uh-huh. Pero como siempre, están los conspiranoicos, y yo me incluyo, quienes comenzaron a dudar sobre la causa de muerte de Juan Pablo I, ya que salió a la luz que quien había encontrado el cuerpo sin vida no había sido su secretario, sino una de las monjas de su total confianza, Vicenza Tafarel, la que conocía desde que era más joven. Ok. Aún después de Papa, Luciani siguió dándole el trato igualitario a las mujeres y Vicenza era una de las monjas de mayor confianza. Ella cuidaba del Papa y le dejaba su café todas las mañanas para que cuando Juan Pablo I despertara se tomara su elixir caliente. Pero extrañamente aquella mañana el café seguía intacto y cuando la monja tocó el cuerpo, este ya estaba frío y sin vida. Ella le dio aviso a todos, pero según el Vaticano, o esta fue la razón por la que dijeron, es que cambiamos la versión porque no podíamos dar la noticia de que una monja estaba en la habitación del Papa. ¿Cómo lo iba a ver la gente? Eso no se podía. Las monjas no podían estar junto al Papa. Uh-huh. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Además, ellas no, según lo que ellos dicen, ellos no tenían facultades de estar cerca del Papa porque una mujer no era como digna, o una monja no era digna de estar o tener esas como preferencias. Del Papa. Pero Albino, Juan Pablo I siempre vio mucho a las mujeres, o sea, también les ayudó demasiado. Entonces, esto para mí ya es un foco rojo, muy rojísimo, el hecho de que hayan cambiado la verdad por algo. O sea, aún todavía puedo decir, tal vez sí, porque pues esas son sus reglas, etcétera. Pero hay otra situación que hizo pensar todavía más a la gente, ya que el cuerpo de Albino no tuvo una autopsia. Y todos los que estamos aquí afuera diríamos, no mames, ¿cómo no tuvo una autopsia? Pues el chiste es ver de qué murió.
en realidad no se podía hacer porque esas son las reglas dentro del Vaticano con el Papa. Ningún Papa puede ser llevado o le pueden llevar a cabo una autopsia y esto es bastante conveniente, ¿no? O sea, Sí. Que no se les practique una autopsia para una saber autopsia, de qué murieron. Pero bueno, sigo diciendo, bueno, son las reglas del Vaticano, ¿no? Porque así está establecido y siempre ha sido así. Pero hay algo que a mí me salta mucho a la vista y es que no se le hizo autopsia, pero sí un embalsamamiento, que es prácticamente lo mismo, pero sin el estudio y sin revisar cuáles fueron las causas de muerte. Sí. O sea, un embalsamamiento igual sacan Sacan tus todo órganos y te arreglan. Entonces, ¿por qué? O sea, si lo que se pensaría es que el cuerpo es sagrado y no lo puedes tocar nada, para hacer una ajá. autopsia, ¿por qué lo embalsamas? ¿Y por qué a Pablo VI no lo hiciste? Ajá. O sea, eso, y aparte, ¿por qué le haces un embalsamamiento el mismo día que muere? Sí, o sea, es mucha casualidad que justo el mismo día, ¿no? Porque en el caso de Pablo VI que habías dicho, ¿no? Que no había sido el mismo día, ¿no? No, Pablo VI no lo embalsamaron. Ah, sí es cierto. Lo De pasaron hecho, a otro lugar, ¿no? ajá, A los días. nada más lo tuvieron ahí y luego ya pero en realidad, o por ejemplo, a Juan Pablo II, yo recuerdo que lo tuvieron algunos días así igual, Sí. y no recuerdo que haya sido embalsamado. A lo mejor y sí, no tengo el dato, pero lo que se me hace extraño es el hecho de por qué, o sea, tomando en cuenta que fueron 33 días, Sí. ¿por qué a uno sí y a otro Porque no? en este caso sí y en este Ajá, caso no. o Ajá, sea, porque no estamos hablando también que digamos hay 10 años de diferencia, 5 son años. 30 un días, o año, sea, es un mes. Sí. Es un mes, porque a uno sí lo haces y a otro no, ¿no? Entonces, Curioso. obviamente, después de todo lo que les dije, empezaron a salir teorías sobre la posible y verdadera muerte de Juan Pablo I. Y vámonos con un par de teorías que son como las que a mí hay una que sí me cuadra, Ajá. pero pues vamos a verla rápidamente. La primera es que creen que murió naturalmente, o sea, obviamente que sí tuvo un infarto, y esto basado en que él sí tenía problemas cardiovasculares y que aparte en un libro hay una chica que dice que hubo declaraciones en que la tarde antes de que muriera, él tuvo unos dolores en el pecho, pero no quiso ser revisado por los doctores. Entonces eso daría constancia de que pues, sí pudo haber sido un infarto, pero tampoco hay forma de corroborar esos datos, claro. ¿no? Ahora, de se va hacia un lado en el que dicen algunos que tal vez sí estaba enfermo, pero no fue tratado a tiempo o no lo trataron como tenían que tratarlo, o sea, no lo revisaron, Negligencia. Una cierta negligencia médica, ¿no? Pero negligencia médica, digamos, a propósito, ¿no? O sea, no que se hayan solo equivocado, sino que dijeron, ay, sí, le duele el pecho, pues sí, déjalo, porque ya no lo necesitamos, ¿no? Ya no queremos que siga con estas ideas tan revolucionarias y todo lo que está haciendo. El segundo es que fue envenenado desde el interior del Vaticano. Esta teoría sostiene que Juan Pablo I fue envenenado por miembros de los sectores conservadores debido a las reformas que planeaba implementar. Aparte de que había querido remover a altos cargos, entre ellos a Jean Pilot, secretario de Estado, y Paul Marcinkus, director del Banco Vaticano. Entonces, este papa pues empezó como a quitar ver a gente qué era lo que no funcionaba y, o sea, realmente no funcionaba, pero pues obviamente estos no iban a perder fuerza dejando que empezara a sacar a estos, no digamos... iban a no hacer nada, ¿no? Sí, o sea, ellos no podían permitirlo, ¿no? Ahora se viene la tercera, que esa para mí es la teoría que a mí me cuadra y la que desde que yo empecé a leer, pues creo que es la que pensé incluso desde antes, es que hay un libro que se llama En nombre de Dios, escrito en el 84 por David Yallop, quien plantea que Juan Pablo I descubrió irregularidades financieras en el Banco del Vaticano y conexiones con la logia masónica P2, el Banco Ambrosiano y la mafia. O sea, digamos que lo que él encontró fue que se estaban chutando dinero, obviamente, pero también
que había muchas irregularidades y conexiones con toda la mafia, o sea, y el banco Ambrosiano. Entonces él dijo, híjole, esto está mal, él lo empezó a investigar y se supone que como se dieron cuenta de esto, no podían permitir que Juan Que Pablo dijera I algo. deja que dijera, porque él todavía Hiciera, no, ¿no? que encontrara realmente quiénes eran los responsables, porque ellos ya sabían, tenían antecedentes de que en De sus que ya parroquias, había- en las diócesis, él no se había, Sí, no se había tentado el tentado. corazón y había mandado al que fuera y al responsable hasta las últimas instancias. Entonces estos tipos dijeron, no mames, ¿cómo es posible? No podemos permitir que esto se nos salga de las manos. Entonces es por eso que lo matan, lo envenenan en la noche antes de dormir, o a lo mejor alguna otra cosa, porque pues Sí. como no hubo una autopsia, pues no se sabe qué realmente lo que pasó, aparte de que esta teoría saca o dice que de las más de 10,000 cuentas que había en el Banco del Vaticano, más del 70% no correspondían a nadie involucrada con la iglesia. O sea, eran puras cuentas Cabrón. de otras cosas. Entonces imagina, y hoy en día te aseguro, así casi me corto un dedo, que sigue siendo lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Que, sí. que No, quizás sea más. que el Vaticano está involucrado en muchas cosas. La última teoría es un martirio espiritual, o sea, algunos creen que fue un mártir moral que por todo el peso que tenía, por todo lo que estaba encontrando, pues por eso es que Dios como que se lo lleva, ¿no? Como que Dios dice, no tienes que estar viendo esto, no tienes que soportar esto, entonces Esto, vente ajá. conmigo, ¿no? Eso es Qué más como una conveniente para la interpretación. iglesia. Es como más como una interpretación de la gente Sí. que pues es más Creyente y que lo quería, ¿no? es Por más decirlo. espiritual, etcétera, pero yo no creo nada. Sí, no. Yo me voy más por la de que algo encontró, o sea, Suena más lógico. ¿Qué? Sobre todo si estamos hablando de también nexos con la mafia, pues estamos hablando de que es gente que no se tienta al corazón, ¿no? O sea, obviamente tendrán sus códigos o demás, pero es gente que si se siente amenazada, pues no va a dudar, ¿no? Entonces, si, como dices, ya había antecedentes que él no solo investigaba para enterarse y hacer algo al respecto, sino que también hacía lo que le correspondía en el aspecto legal, pues para qué le jugaban, ¿no? Y justo como dices, no se supo quién, se supo hacia quiénes, pero no, o digamos, asociaciones o como sea que se le pueda decir, pero no se supo exactamente a qué persona, ¿no? O sea, ya no se pudo llevar a fondo una investigación porque pues ya no había quien sí, no, hiciera la entonces investigación. pues como pueden ver, esta es la historia de Juan Pablo I, el papa conocido como el Papa de la Sonrisa, el Papa de los 33 días, o como yo lo digo, El Papa honesto. pues el Papa honesto, pero también el Colosio del Vaticano. Porque sí, ¿eh? Juan Pablo I hizo lo mismo que Colosio. Y o sea, Colosio, sí. Gente de que no es de aquí de México, o sea, prácticamente Colosio era un político que fue casi candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. A él lo todo pone, bien. o sea, lo elige Hasta ahí. el presidente anterior, Salinas de Gortari, lo elige para que se postule como candidato para la siguiente elección presidencial. Muchacho. Y pues, le tenía mucha confianza, pero de pronto cuando él empieza a hacer su campaña y todo esto, sus discursos eran de un cambio de partido, ¿no? Hacer lo mismo que hizo Juan Pablo I. Cambio, ayudar a los pobres, ayudar a esto, bla, cambiar la visión. Y entonces, Ya antes no eres de mi las muchachito. elecciones, lo asesinan a Colosio Desafortunadamente. y ponen a Ernesto Zedillo como candidato. Y es lo mismo que siento que le pasó a Juan Pablo I. Sí. Pero a mí lo que me resulta muy extraño es por Porque qué lo dejaron ser Ajá. papa. O sea, Sí. O sea, ¿por qué lo eligieron de primera instancia? Si dudaban de él, o sea, si ya sabían cómo actuaba y lo que estaba haciendo, ¿por qué lo pusieron? O sea, ¿No sería una forma de deshacerse de él? pero Porque es que ahora- hubiera sido más fácil, ¿no? Deshacerse por fuera. O sea, Pero un al accidente. papá no le haces autopsia. Pues sí, pero. O sea,
no sé, si ya estaba incomodando a gente importante, quizá, es una manera de a ver y cómo nos hacemos este güey sin que nadie sospeche y que nadie haga nada, porque obviamente gente así es querida. Entonces, probablemente si hubiera sido de otra manera, quizá hubieran investigado, quizá hubieran, no sé, Pues sí. se hubieran puesto revoltosos, pero aquí llegó a la máxima instancia, no hubo ninguna prueba de nada, no pudieron hacer nada y todo O porque tal son las vez sí, reglas. sí, eso tal vez sí también lo quisieron tener ahí para controlarlo, porque por fuera a lo mejor pensaban que iba a encontrar cosas y ya estando ahí adentro a lo mejor dijeron, bueno, aquí lo podemos tener controlado, vigilado y a lo mejor Y al también ver que ya no, se le salió de las manos porque él era muy inteligente, entonces pues tal vez sí, por eso se hicieron. A mí sí, o sea, aún así me sigue costando Causando trabajo ruido, ¿no? pensar por qué lo pusieron, o sea, por qué Sí. lo dejaron, ¿no? Porque yo honestamente no tengo muchas dudas de que no fue una muerte sí, no. natural. Yo creo que sí lo desvivieron, pero lo que digo es, ¿por qué lo dejaron? O sea, ¿por qué le dieron chance de estar Ujú. ahí 33 días? Pero al final de cuentas, pues todos ustedes pueden investigar y sacar sus propias conclusiones. Ahí déjenos sus comentarios qué es lo que piensan, qué es lo que creen, si realmente creen que murió por causas naturales o por alguna situación externa. Como yo lo dije, yo creo que sí lo sacaron del mapa porque estaba pisando callos y llegando a lugares que no tenía que llegar Juan Pablo I. Y eso es lo que yo creo. ¿Tú con qué cierras y qué crees que Yo sucedió? creo que su corazón no aguantó con tanta tranza. Bueno, no eso es aguantó otra tanta posibilidad, tranza, o sea, ¿no? Es otra posibilidad. El estrés, ¿no? Quizá que te puede llevar a Si, ya, decir, si güey, tú estando esto ya es... malo Sí, y el estrés que tenía a lo mejor por la situación, pues también porque puede también ser. dices, güey, o sea, neta, todo esto me tengo que enfrentar. O sea, quizás sí es un poco más mártir la cuarta opción, pero ¿por qué no pensarlo desde un lado médico de decir, lo llevó al límite físico y no pudo más, ¿no? Sí, también Pero, puede ser. honestamente, eso sería como la parte romántica, honestamente, por lo que conocemos de la humanidad, por lo que hemos visto, por muchas cosas. Yo también me inclino al número 3, que fue el que lo desvivieron, me lo desaparecieron porque pues no lo necesitaban y al contrario estorbaban, ¿no? Entonces, pues yo con eso cierro. La verdad es que bastante interesante porque es bastante extraño escuchar una persona así Aparte, en sí. estos círculos, ¿no? O sea, que de verdad sea La congruente. integridad, la congruencia. Sí, y que no La fue en un nivel, inteligencia. o sea, fue en todos los lugares en donde estuvo y se murió con la suya. O sea, se puede decir que muy radical quizá, pero se murió con la suya, investigando, siendo congruente con lo que decía. Entonces, un aplauso para el señor, que en paz descanse, pero pues la verdad bastante fuera de lo normal. Sí, la verdad, como yo lo dije, la verdad también me cuesta trabajo el pensar por qué lo dejaron, por qué lo eligieron. Y eso también me sorprende mucho, la congruencia, la inteligencia, la integridad que tenía esta persona. Y eso me causa tristeza porque si es verdad que lo mataron, o sea, si es verdad que lo desvivieron, quitan a alguien que vale la pena por alguien, a Juan Pablo II, que lo eligen posteriormente, a alguien que realmente hizo muchísimas cosas malas, o sea, así lo digo, que entonces me da tristeza, o sea, cómo es el mundo y cómo somos los humanos, que el dinero, este tipo de cuestiones, pues valen más que en realidad los verdaderos valores. Y eso es lo que creo que pasó con Albino. Lo quitaron del mapa porque no era lo que ellos necesitaban para seguir con sus tranzas, para seguir haciendo todo lo que estaban haciendo. Y es por eso que ponen a un papa que dio una imagen muy, o sea, eso sí, Exacto, eso sí puedo decir. eso Por me fuera iba a decir. tú veías a Juan Pablo y II, y toda la gente pensaría que era una persona muy, muy buena, muy íntegra, como la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Se me hace algo parecido, alguien que por fuera y dan una imagen, pero sus acciones fueron completamente incongruentes a lo que ellos reflejaban o decían. Y eso me da mucha tristeza porque a lo mejor
el Juan Pablo I pudo haber hecho muchísimos cambios en la Iglesia Católica, Sí, cambios para bien y cambios que a lo mejor le hubiera podido servir a mucha gente. Y Claro. pues con eso cierro, me despido, yo soy Ava y les pido nuevamente, por favor, que si no se han suscrito, se suscriban, por favor, vayan, se suscriban, denle like y activen la campanita para que les avisen cada que saquemos nuevo contenido. Gracias por llegar hasta aquí, gracias a todos los seguidores y a todos los que nos escuchan desde todos los lugares del mundo. Es agradable ver las estadísticas y ver que nos escuchan no solo en Latinoamérica, sino en Europa, incluso en Asia, en algunos otros lugares. La verdad es que se los agradecemos, los queremos mucho y seguimos aquí en contacto. Nosotros seguiremos haciendo más contenido. Gracias, pero no se olviden nunca de abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades.